Aquí tenemos en la mano un pollito de perdigón o perdiz roja, un animalito que se saca muy bien en incubadora, 24 días de incubación, prácticamente con los mismos parámetros que incubamos los huevos de gallina o los huevos de codorniz, unos 37,8 de temperatura y un 60% de humedad relativa, también con un poquito menos, 50-55% salen perfectamente. Especial atención cuando ya estén en la jaula criadora, donde se siguen sacando bien, pero no nos permiten muchos descuidos. Sobre todo que no le falte una buena temperatura y ojo a la alimentación. Un pienso de iniciación para pollitos de gallina viene perfecto. También, por supuesto, que no le falte agua limpia, fresca. Y, por supuesto, especial atención a estos pollitos cuando llevan ya 2-3 semanas aproximadamente de vida y empiezan a aparecer las primeras plumas. Teniendo en cuenta estas cosas, son pollitos que son muy agradecidos e incluso hay personas que las tienen como mascotas, ya que criadas a mano prácticamente se hacen un amigo inseparable. Muy admiradas por su canto y por supuesto también muy apreciadas en el tema de la caza. Este es el pollito de perdiz roja. Esperemos que estos consejos te ayuden un poco más en la cría de esta especie. Aquí en este primer plano tenéis estos 6 huevos, media docenita, huevos que no son muy grandes, son pequeños. Los aficionados a este ave seguro que ya estáis viendo de qué se trata. Son huevos de perdiz roja, media docena, que vamos a incubar aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Antes de nada deciros que son huevos de perdiz roja criadas en cautividad, ¿vale? Estamos totalmente en contra de salir al campo para coger huevos e incubarlos en nuestras casas. Es una especie relativamente económica, no es nada prohibitiva, los huevos tampoco. En este caso esta media docena son de unos criadores que nos la han cedido para poder tener esta nuestra experiencia en el canal, en nuestro canal de incubadoras caseras y simplemente por hacer el seguimiento que hacemos a los huevos de diferentes especies que vamos incubando poquito a poco, ¿no? Este vídeo, que es la introducción cuando vamos a ponernos a incubar esta media docena, ovoscopias, seguimiento por la mitad más o menos, y ya después a la finalización intentando ver qué pasa estando ahí en ese momento en el que se puedan producir, si todo sale bien, los nacimientos de estos pollitos de perdiz roja que son espectaculares cuando alcanzan la madurez. En fin, como digo, huevos de aves criados en casa, nada de ave del campo, de sacarlos de la naturaleza, totalmente en contra de eso. Y vamos a comenzar ya con la incubación de 6 huevos de perdiz roja. Aquí tenemos el interior de nuestra incubadora casera automática. Hemos puesto ya los vasos de agua ahí y abajo también para conseguir un 50% de humedad relativa. Te cuento, sacamos este termohigrómetro, me gusta poner la incubadora antes pues unas 12 horas para ver si no ha variado nada, ningún parámetro desde la última vez que la utilizamos. Le he quitado una bandeja porque con una es más que suficiente y veréis, cuando yo te digo que esto era, en el momento que la estábamos haciendo, te decía que era una bandeja de volteo automática multifunción, hablábamos de los huecos que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, aquí para huevos grandes en el centro y 4 pequeños, como pueden ser, por ejemplo, de codorniz, Cuadruplicamos la capacidad que tenemos normalmente con huevos de gallina. Pues los huevos de perdiz son relativamente pequeños, ¿no? Si veis, los colocamos como si fueran, podemos ponerlos aquí tranquilamente, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero es por explicarte algo más. Son 6 huevos, pues los pondremos en la disposición que queramos dentro de lo que es la bandeja de volteo, ¿no? Tampoco tiene que ser, bueno, tenemos sitio de sobra, la bandeja tiene capacidad para 16 huevos de gallina. Yo los voy a poner por aquí cerquita para tenerlo bien visible cuando le pueda dar una vuelta a la incubadora. Los ponemos con la punta para abajo, ¿vale? La punta para abajo. Pero lo que te quiero decir de las ventajas que puede tener
estas incubadoras, estas bandejas de volteo multifunción, es que, veis, es más grande que el huevo de una codorniz, pero más pequeño que el huevo de una gallina. Por lo tanto, mirad, nos permite colocar los huevos en esta posición. Quiere decir que podemos aprovechar, duplicar la capacidad de la bandeja, en este caso con los huevos de perdiz. Ya si quisiéramos meter los 4, pues no quedarían bien fijos, ¿no? Como veis, quedarían un tanto inestables. Pero también se podría hacer porque como es un volteo suave, pues no correrían riesgo los huevos. Lo que te quiero decir con esto es que si es 16 huevos los que caben, lo multiplicáis por 4 cada orificio y mirad si caben huevos de perdigón, si caben en esta ocasión huevos de perdiz. Los parámetros de incubación de estos huevos de perdiz, pues ya sabéis que a mí normalmente me gusta incubar a 38 grados centígrados y las gallinas pues a un 60% de humedad relativa. Estas especies me gusta afinarles un poquito más. Me gusta afinarle y dejarlo en 37,8 grados centígrados y la humedad relativa en poco más de 50%, ¿vale? Así vamos a hacer la incubación de esta media docena de huevos de perdiz. Esperemos, vamos a ver cómo sale la cosa. Me gusta también dejar la incubadora con la puerta abierta para que no se produzca ese shock térmico, que pierda bastante temperatura. Ya no os preocupéis, después la irá recuperando poco a poco y como digo, con eso nos evitamos el shock térmico de tener los huevos en una zona fresca, a de golpe y porrazo meterlos y que se pongan a 38 grados. Si lo hacemos poquito a poco, pues mejor que mejor, ¿vale? Con esto vamos a finalizar nuestro vídeo en el día de hoy. Pues nada, esta es la incubación que vamos a hacer a estos 6 huevos de perdiz roja. 24 días con la temperatura de 37,8 grados centígrados y una humedad relativa de poco más del 50% aproximadamente. Ahí tenemos el sonido de nuestra incubadora en pleno funcionamiento. Evidentemente tenemos la puerta abierta para coger más detalles, para que no se refleje en la luz en el cristal, que podíamos hacerlo perfectamente desde fuera, pero hemos preferido hacerlo así. Y bueno, en este seguimiento de incubación que estamos haciendo a esta media docena de huevos de perdices, pues estamos ya casi en la recta final. Hemos bajado los huevos de la bandeja de volteo, la hemos quitado, ya lo pudisteis ver cómo iniciamos la incubación de estos 6 huevos de perdiz roja en el primer vídeo. Y bueno, la incubación se ha desarrollado con total normalidad, ha ido todo muy bien dentro de los parámetros habituales y en este caso lo que hemos hecho ya es bajar, le he bajado medio grado la temperatura y le he aumentado la humedad relativa en torno al 10%. Con esos parámetros vamos ya a encaminarnos a la recta final de la incubación de estos 6 huevos de perdiz roja y vamos a ver lo que ocurre. La incubación pues se ha desarrollado aparentemente con total normalidad. De los volteos no hemos tenido que preocuparnos porque como sabéis las bandejas son de motores lentos, de volteo lento, y bueno, las hemos quitado para poder maniobrar mejor, para andar mejor en la incubadora, y como veis le hemos añadido más vasos para obtener la humedad relativa que necesitamos. Evidentemente yo por eso soy partidario de tener pues termómetro, higrómetro dentro siempre, para cada vez que puedo. Bueno, voy a darle una vuelta a la incubadora y la miro. Después a las 6 o 7 horas cuando llego del trabajo voy, le doy una vuelta y la miro. Yo, aunque sea la incubadora automática, siempre me gusta darle un repaso para estar seguro de que todo está bien, de que no le falta agua en los recipientes, que todo vaya según lo previsto. Eso sí, tenemos la ventaja de que al ser automática pues nos permite cierta libertad si por cualquier razón, cualquier motivo tenemos que salir el fin de semana por cuestión de trabajo, por ocio y demás, y tenemos que ausentarnos unos días fuera, ¿vale? Esa es la ventaja que tiene, pero que sea automática no significa que tú, estando en tu casa o en el lugar donde la tienes, te olvides completamente de la incubación. Tampoco se trata de eso, ¿vale? Por lo menos es lo que yo pienso.
Pues nada, ahí están los 6 huevos, ya no los volteamos más tampoco, que no sé si lo he dicho, ya los dejamos tal como están. Si acaso cuando estemos en el día 23 ya, pues le pondré una base de papel de cocina o algo para que los pollitos tengan agarre en esta superficie, ¿no? Que es resbaladiza, para que les sea lo más fácil posible dar esos primeros pasos de vida, ¿no? Pero eso será, ya digo, cuando estemos en el día 23 aproximadamente. Los huevos de perdiz salen sobre los 24 días, se pueden adelantar o se pueden retrasar un poquito dependiendo de cómo haya ido la incubación, ¿no? Sobre todo la temperatura a la que hayamos incubado los huevos. Si es un poquito más alta, pues posiblemente sea a los 23, si ha sido un poquito más baja, posiblemente 24 o 25 días. Pero hay que ceñirnos a la temperatura ideal recomendada y tan solo decirte ya para finalizar este vídeo que los huevos de perdices, esta especie se incuba prácticamente igual que los huevos de gallina, los mismos parámetros, ¿vale? Solo que a mí me gusta incubarla con un poquito menos de humedad relativa si cabe, ¿vale? Incluso en algunas incubadoras caseras recomiendan, en algunas incubadoras industriales, perdón, recomiendan en las instrucciones que los huevos de gallina se incuben al 50% de humedad relativa. A mí me gusta incubarla al 55-60% de humedad relativa. Y estos huevos, como te digo, los estoy incubando con un poquito menos de humedad, en torno al 50-55% de humedad relativa. Pues nada, esto es todo. Esperemos un par de días o 3, grabamos vídeos y vemos si podemos conseguir estar en directo para ser presentes, testigos del nacimiento de estos polluelos de perdiz roja. Y está claro que nosotros tenemos que poner y mucho de nuestra parte. Tenemos que vigilar el buen funcionamiento de nuestra incubadora, la humedad relativa, por supuesto. Tenemos que tener el agua que necesitemos para conseguir una humedad relativa suficiente para que todo se produzca bien. Como veis los vasos, y ya estáis viendo también por ahí de fondo algunos pollitos, que no le falte agua y que nuestro higrómetro, nuestro termostato esté en las medidas correctas. Ahora mismo en esta imagen se puede apreciar que tiene 29,8, pero porque hemos abierto la incubadora hace poco. Pero mirad esta lectura de este termohigrómetro. Hay muy poca diferencia de uno a otro. Ponemos esta imagen de nuevo para que podáis comprobarlo. El termómetro de nuestro termostato casi 30 grados y aquí poco más de 30 grados en lo que es esa diferencia, el tiempo de reacción de cada uno de ellos. Con todo esto quiero deciros que en todo momento, en toda la incubación, hemos tenido bajo control los parámetros principales, la temperatura y por supuesto que nunca se os olvide el tema de la humedad relativa. La verdad es que podemos decir que esta incubación hemos hecho un seguimiento como medio hemos podido, porque la verdad es que en estos 24 días pues hemos tenido muchas cosas diferentes que nos han impedido estar centrados como se merecía en este caso esta incubación. Ya digo, como siempre, que entre trabajo, familia y cosas que se van presentando por sorpresa, pues no hemos podido hacer este seguimiento como nos hubiese gustado. Pero ya digo que lo principal, la conclusión principal, la hemos podido tener clara. Dicho esto, pues vamos a continuar para no perder más tiempo, para que veáis realmente qué es lo que ha ocurrido durante estos 24 días de incubación. En los dos vídeos primeros y hoy, por supuesto, lo que estamos esperando como si fuera una serie de televisión, el desenlace, qué es lo que ha pasado al finalizar esta incubación, este seguimiento. Y lo que pasó es que a medida que íbamos mirando una y otra vez nuestra incubadora casera, pues nos íbamos encontrando con imágenes como esta, de los pollitos que poco a poco iban rompiendo el cascarón y que iban naciendo. Recordad, teníamos 6 huevos de perdiz roja y ahí en esa imagen ya podéis tener un adelanto muy bueno de qué es lo que ha ocurrido con esta incubación. Hay especies que nos permiten descuidos, porque son especies que teniendo picos de temperatura
idas y venidas de la humedad relativa, así todo tenemos buenos resultados. Pero también siempre hay que tener nuestra incubadora lo más fina posible, porque en cambio hay otras especies que no nos permiten tantos despistes de temperatura y humedad. En unas ocasiones nosotros no tendremos la culpa y se nos podrán presentar diferentes situaciones complicadas o menos complicadas, pero en otras sí tenemos nosotros la culpa de que nuestra incubadora falle. Por lo pronto, no podemos olvidar nunca los recipientes de agua. Tiene que tener agua la suficiente para mantener los parámetros de incubación ideales. Y mucho más en estos últimos días, donde después de haber hecho todo el trabajo durante estos 24 días, en este caso, no podemos descuidarnos. Fijaros qué alegría tan grande el ir comprobando a medida que van pasando las horas que se van produciendo más y más nacimientos. Ya os puedo decir que en esta incubación solo quedó un huevo sin salir, ni siquiera llegó a picar. Estos pollitos están perfectamente, son una especie, la perdiz roja, el perdigón, que se cría en su primera etapa bastante bien, algo más complicada cuando empiezan a echar las primeras plumas, ¿no? Cuando empiezan a encañonar, como decimos por aquí. Pero yéndonos a lo que nos interesa, esta incubadora que tan buenos resultados nos ha dado en esta ocasión, en esta incubación, es la misma que nos dio malos resultados con la incubación de media docena de huevos de faisán. Para que veáis la importancia de otros factores, de los reproductores, de la forma en la que mantengamos los huevos antes de la incubación y de un montón de cosas más, de los cuales ya tenemos vídeos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Vamos completando poco a poco toda la información y, como ya te digo, de esos temas ya hemos hablado. Ahora mismo que estamos pues llegando a final de año y demás, pues esta especie, la perdiz roja, pues aquí en nuestra zona no está poniendo porque hace mucho frío y es una especie que pone en primavera, ¿no? Ya en el próximo año pues intentaremos de nuevo incubar esta especie, una especie fantástica, muy bonita y que por aquí es muy apreciada, no solo por el tema de la caza, sino porque hay muchas personas a las cuales les gusta el canto de esta especie. Yo creo que podemos darnos por satisfechos con este resultado y, por supuesto, vamos a seguir adelante, vamos a seguir incubando, vamos a seguir contándotelo todo.